Mi hermano hizo que mi fiesta de cumpleaños se cancelara, porque le pidió a mi padre que fueran ellos solos a pescar ese fin de semana. Pero cuando regresan lloran a mares por lo que me han contado. Entonces, hace 2 semanas, estaba a punto de tener mi cumpleaños. Desafortunadamente, mi horrible hermano menor decidió que quería irse de fin de semana sin mí, y la fiesta terminó siendo cancelada. Mi hermano, de 15 años, es el favorito de mi papá y lo que él diga en esta casa, eso es lo que se hace. Al menos había cierto equilibrio mientras mi madre estaba viva, pero ella falleció a causa de cáncer de pulmón hace un par de años. Desde entonces, la vida ha sido terrible para mí porque mi papá solo parece preocuparse por mi hermano, y piensa que, como soy mayor, puedo manejar todo por mi cuenta. Incluso en mi cumpleaños, había planeado salir por la noche con mis amigos, y obviamente, mi papá iba a financiar todos nuestros planes. Pero justo un día antes de mi cumpleaños, mi hermano hizo una rabieta y le dijo a mi papá que quería irse de fin de semana, porque había sido rechazado del equipo de fútbol y necesitaba desesperadamente algo que lo distrajera. Si me preguntas, no fue sorprendente que no lo hubieran seleccionado para el equipo, porque no solo es increíblemente malcriado y molesto, sino que también no es un buen jugador y no tiene espíritu de equipo. Y eso es obvio, así que no debería haber sido sorprendente para el que no lo eligieran, pero aún así tuvo una gran crisis por eso, y mi papá tuvo que ceder. Estaba en shock porque todo eso estaba pasando justo frente a mis ojos, y decidí defenderme. Le dije a mi papá que no iba a quedarme en casa mientras ellos se iban de fin de semana. Y no en mi cumpleaños, de todos los días, porque, por lo general, eso es lo que pasa. Cada vez que mi hermano decide que necesita un tiempo lejos de todo, él y mi papá se van juntos de escapada. Y yo me quedo en casa. A ambos les gusta mucho pescar, así que se van de excursiones de pesca. Y mi papá tiene un amigo que tiene una cabaña en el bosque, por lo que es bastante fácil para ellos simplemente irse. No soy realmente fanático de las aventuras, y definitivamente no soy fan de los bosques. Así que no soy para nada como mi hermano y mi papá. En las primeras ocasiones en que esto sucedió, me ofrecía quedarme en casa. Después de eso, cada vez que necesitaban irse, ni siquiera me preguntaban si tenía planes propios, y me quedaba lidiando con su ausencia. Esto ha sido así desde que mi mamá falleció. Nunca solían hacer esto mientras ella estaba viva. No tengo un problema exacto con quedarme en casa solo, pero el problema es que no se me permite tener a nadie en casa, porque mi papá piensa que si hago una fiesta y cosas así, terminaré destrozando la casa. Y él es bastante estricto con ese tipo de cosas. Una vez, cometí el error de invitar a un par de amigos, y habíamos sido muy cuidadosos de mantener la casa limpia. Pero mi papá decidió revisar las cámaras de seguridad y lo descubrió. Recibí la charla de mi vida al día siguiente, y me dijo que no quería que invitara a mis amigos cuando la casa estuviera vacía porque no confiaba en nosotros, ya que éramos jóvenes adolescentes, y eso nunca lleva a buenas noticias. Así que, ni podía invitar a amigos, ni podía salir de la casa por mi cuenta porque mi papá piensa que eso es peligroso, y me quedo en casa cuando ellos no están. Obviamente, no quería que eso sucediera en el día de mi cumpleaños, porque eso significaría que no podría tener a mis amigos en casa, ni podría salir con ellos. Era mi cumpleaños número 18, por el amor de Dios. Era un día importante para mí, y quería que fuera a mi manera, al menos una vez. Pero mi hermano ni siquiera podía permitirme eso, y mi papá incluso ofreció llevarme con ellos, y contratar a alguien para que se encargara de la casa durante el fin de semana. Pero mi hermano insistió en que quería irse sin mí, ya que yo nunca había estado en la cabaña. Y ni siquiera sabía nada, así que sería otra tarea introducirme a todo. Estaba seguro de que ni siquiera lo disfrutaría. Además, si yo estaba allí, no podría distraerse de lo que estaba pasando en la escuela, ya que todos me estarían felicitando en mi cumpleaños, y eso incluía a algunos chicos del equipo de fútbol, porque soy amigo de ellos. Así que, mi papá incluso retractó la oferta de llevarme, y me quedé en casa. Este tipo de cosas ha estado sucediendo desde que mi madre falleció. Siempre ha sido muy obvio para mí que mi papá tiene un favorito, y no soy yo. Nunca tuve un problema con eso, pero ese día, simplemente perdí la paciencia. Empecé a gritarle a mi papá y tuvimos una gran pelea, debido a la forma en que actuaba y me había estado tratando desde que mi madre falleció. Nunca me elogió, incluso cuando lograba algo grande como ganar competiciones o hacerlo bien en clase, pero mi hermano recibía elogios por incluso las cosas más pequeñas. También se comportaba de manera muy diferente con nosotros, era bastante distante conmigo, y con mi hermano era una persona diferente. En realidad, actuaba como un padre con él. Siempre lo había tolerado porque sabía que mi hermano era muy parecido a él, así que era más fácil para él conectar con mi hermano, pero eso no era motivo para que me tratara así. Así que me puse firme y dije que sí me dejaba en casa solo en mi cumpleaños, y no me permitía invitar a mis amigos ni siquiera salir con ellos, entonces haría lo que me diera la gana, y ni siquiera podrían detenerme. Pero mi papá me amenazó y dijo que si hacía alguna de esas cosas,
Entonces cortaría mis fondos para la universidad y me quedaría sin nada. Se supone que voy a comenzar la universidad en un par de meses. Así que no podía arriesgarme porque no tengo dinero propio. Así que por desgracia, tuve que dejarlos ir la mañana de mi cumpleaños, y tuve que cancelar todos mis planes. Mi papá me dijo que, si quería, podía salir con mis amigos tan pronto como regresaran. Y me daría el dinero para una fiesta aún más grande. Pero eso no me consolaba porque quería salir con mis amigos en mi cumpleaños, no pasar el día en casa solo. Así que estuve realmente molesto todo el día, y no hice mucho hasta quedarme dormido esa noche. A la mañana siguiente, sin embargo, me desperté con una sorpresa porque alguien empezó a tocar el timbre muy temprano. Cuando fui a ver quién era, me di cuenta de que era mi abuelo. Los padres de mi papá fallecieron cuando era pequeño, ya que eran bastante mayores, y mi papá es el más joven de 4 hermanos. No eran exactamente muy cercano al resto de su familia, así que después de que sus padres fallecieron, solo hablábamos y nos encontrábamos con su familia en las festividades. Pero solía estar muy cerca de los padres de mi mamá. Y nos encontrábamos bastante frecuentemente cuando ella estaba viva, ya que venían siempre que podían. Ellos viven en otro estado, así que tenían que volar hasta aquí para vernos. Pero siempre nos decían que valía la pena. Después de que mi madre falleció, sin embargo, las cosas cambiaron, y empeoraron aún más para mi abuelo. Porque 8 meses después de perder a mi madre, perdió también a su esposa. Tuvieron un accidente automovilístico, y mi abuela luchó por su vida durante un par de días antes de sucumbir a sus heridas. Mi abuelo está paralizado de la cintura para abajo y tiene que usar una silla de ruedas para moverse, así que en los últimos 2 años, solo he podido verlo una vez al año durante las festividades. Ha sido bastante duro porque solía estar lleno de vida, pero después de perder a su esposa e hija, se ha vuelto muy callado y triste. Obviamente, todos sienten lástima por él, pero dice que eso lo hace sentir aún peor porque no quiere que la gente le tenga en lástima. Así que trato de actuar como yo mismo alrededor de él. Aunque verlo me hace querer llorar porque simplemente extraño a la persona que solía ser. Esa es parte de la razón por la que nunca le he contado a mi abuelo. Sobre mi extraña relación con mi papá y mi hermano, no quería hacerle las cosas aún más difíciles. Compartir eso con él solo le haría sentir mal porque no podría hacer nada al respecto. Y no quería hacerlo sentir aún más impotente. Así que, cada vez que lo visitaba en los últimos 2 años, solo me centraba en las cosas felices. Pero al día siguiente de mi cumpleaños, cuando apareció en mi puerta con su enfermera para darme una sorpresa, terminé rompiéndome porque me emocioné mucho. Mucha gente de la familia me había deseado lo mejor, pero que él viniera hasta aquí solo para sorprenderme fue algo que realmente me conmovió. Saber que ni siquiera mi hermano y mi papá habrían hecho algo así por mí, fue lo que me hizo empezar a llorar en cuanto lo vi. Me emocioné mucho, y él tuvo que consolarme durante un rato antes de que pudiera agradecerle. Intenté disimular por qué había empezado a llorar en cuanto lo vi, diciéndole que estaba conmovido de que se hubiera tomado la molestia de volar hasta aquí, a pesar de sus limitaciones con la silla de ruedas y todo. Pero supongo que él se dio cuenta de que algo había ido terriblemente mal, y después de un rato, empezó a preguntarme dónde estaban mi papá y mi hermano. Inicialmente, traté de inventar excusas para ellos, pero honestamente estaba agotado de tratar de ocultar el hecho de que ellos, simplemente, eran terribles conmigo. Así que le dije la verdad, y parecía realmente sorprendido. Después de procesarlo, comenzó a parecer más enojado que sorprendido. Me dijo que, si quería, podría vivir con él durante los próximos meses hasta que empezara la universidad. Para ser sincero, eso en realidad sería más fácil para mí porque decidí ir a la universidad en otro estado, ya que necesitaba algo de espacio lejos de mi papá y mi hermano. Coincidentemente, mi universidad está más cerca de la casa de mi abuelo que de aquí. Así que, si me quedara con mi abuelo, solo tendría que conducir un par de horas para regresar a casa, mientras que aquí tendría que tomar un vuelo de ida y vuelta. Y no es como si me extrañaran aquí, mi papá tiene a mi hermano, y mi hermano tiene a mi papá. Así que, ni siquiera tuve que pensarlo 2 veces antes de aceptar la propuesta de mi abuelo. Me dijo que se iría tan pronto como mi papá y mi hermano regresaran a casa, porque tenía cuentas que saldar con mi padre. Se quedó conmigo ese día, y le conté todo lo que había estado pasando en los últimos años desde que mi mamá falleció. Era como si finalmente se hubieran abierto las compuertas, y tuviera a alguien con quien compartir todo esto. Por supuesto, mis amigos sabían sobre eso, pero no es como si pudieran ayudar. Y todos tienen sus propios problemas. No soy lo suficientemente cercano al resto de mi familia como para hablarles sobre esto, así que no habría hecho diferencia de todos modos. Cuando mi abuelo preguntó por qué nunca le había contado nada, le expliqué que no quería que se sintiera mal. Me dijo que habría luchado por la custodia, pero honestamente, habría sido muy poco probable que obtuviera la custodia de mí, porque no es como si mi papá me estuviera maltratando activamente o privándome de algo. Pero dijo que habría encontrado una manera de ayudarme y que debería haberle contado antes.
De todos modos, no se lo había contado antes, y así estaban las cosas. Tuve que soportar la situación durante mucho tiempo, pero esta fue la gota que colmó el vaso, y mi abuelo, afortunadamente, estaba aquí para sacarme finalmente de esto. Así que, al día siguiente, cuando mi papá y mi hermano finalmente regresaron a casa por la mañana, se llevaron una gran sorpresa. Mi abuelo normalmente trata tanto a mí como a mi hermano por igual, ya que no es mi papá. Pero esta vez ni siquiera se molestó en saludar a mi hermano. Ni siquiera esperó antes de confrontar a mi padre sobre lo que había pasado y lo que había oído de mí. Por primera vez en su vida, mi padre realmente pareció avergonzado de sí mismo, y parecía estar nervioso. Sabía con certeza que siempre había querido impresionar a mi abuelo. Incluso cuando lo visitábamos después de que mi madre había fallecido, él hacía un gran espectáculo de tratar bien a mi hermano y a mí. Pero no tenía idea de que le tenía tanto miedo a mi abuelo, y me gustaba el hecho de que, por primera vez, él tuviera que rendir cuentas a alguien por la forma en que me había tratado. De todos modos, después de regañar a mi padre durante un par de minutos, mi abuelo nos dijo a mi hermano y a mí que fuéramos a dar un paseo, porque tenía que discutir algunas cosas con mi papá en privado. No quería que ninguno de nosotros volviera a casa hasta que nos llamara de nuevo. Era confuso, pero era obvio que no se suponía que debíamos discutir en ese momento. Así que ambos salimos de la casa. Mi hermano y yo no somos exactamente amigos, así que tomamos caminos separados. Durante aproximadamente 45 minutos, él estuvo en la casa de uno de sus amigos, y yo en la de uno de los míos. Cuando mi abuelo finalmente nos llamó de vuelta, parecía estar de muy mal humor y estaba muy enojado. Cuando entré, era obvio que mi papá había estado llorando porque sus ojos estaban hinchados. Eso fue impactante porque mi papá rara vez llora, y sabía que algo definitivamente había pasado. De todos modos, mi abuelo me dijo que empacara mis cosas, solo las importantes, y que el resto sería recogido más tarde. Así que hice lo que me pidió, y aproximadamente media hora después, tenía una bolsa lista. Luego tomamos un taxi y fuimos al hotel más cercano. Allí, mi abuelo me dijo que a partir de ahora viviría con él. Era muy conveniente porque, como había dicho, significaba que estaría más cerca de mi universidad también, así que no tenía ningún problema con eso. Pero cuando le pregunté qué había pasado con mi papá, me dijo que no era de mi incumbencia en ese momento, y que solo quería que me concentrara en mi futuro. Mientras me iba, noté que mi papá no me había dicho nada, ni siquiera se había despedido. Mi hermano ni siquiera parecía preocuparse, así que eso fue todo. 2 días después de que me mudé de mi casa con mis cosas, mi abuelo y yo tomamos un vuelo a su casa. Y desde entonces he estado viviendo aquí. No pensé que escucharía de mi papá o mi hermano pronto, y había dejado de preguntarme qué había pasado entre mi abuelo y mi papá porque, claramente, mi papá estaba lo suficientemente feliz de dejarme ir. Pero eso cambió hace 2 días cuando recibí un mensaje de mi papá pidiéndome disculpas por todo, y diciendo que no se había dado cuenta de que me había sentido descuidado. Reconoció el hecho de que había fallado como padre, y que ni siquiera se había dado cuenta porque estaba tan ocupado con mi hermano, el único hijo con el que había logrado conectar. Dijo que siempre me había considerado muy diferente a él, y por eso siempre había mantenido la distancia conmigo, porque no pensaba que podría entenderme. Pero con mi hermano, era diferente. Añadió que consideraba no haber construido una buena relación conmigo como el mayor error de su vida. Se dio cuenta de eso gracias a mi abuelo. Ya sabía todo eso, así que no me sorprendió, y honestamente, ni siquiera me molestaba el hecho de que él estuviera más cerca de mi hermano que de mí, ya que yo estaba más cerca de mi mamá que de él. Lo que no me gustaba era el hecho de que me había maltratado, y ni siquiera se había dado cuenta de que me había tratado mal. Pero supongo que se dio cuenta después de que me mudé. Me dijo que realmente quería pedirme disculpas y que quería hacer las cosas bien. Me dijo que sabía que me había mudado con mi abuelo ahora, y que pensaba quedarme con él hasta que terminara la universidad, pero realmente le gustaría que volviera a casa para que pudiéramos hablar y resolver esto. Y eso es lo que, según él, mi madre habría querido. Y creo que estoy de acuerdo, probablemente eso es lo que mi madre habría querido porque, cuando ella estaba aquí, siempre estaba empujando a mi papá y a mí para que pasáramos más tiempo juntos, pero nunca la escuchamos. Sin embargo, no quiero comprometerme a nada en este momento, así que no he respondido al mensaje de mi papá. Si soy honesto, ni siquiera estoy seguro de si quiero reparar mi relación con ellos en este momento o no. Aún no he empezado la universidad, pero faltan solo un par de semanas para que lo haga. Incluso cuando lo haga, solo planeo regresar a casa de mi abuelo en los fines de semana alternos, por lo que eso sería más conveniente que volver a casa. Además, no se trata solo de conveniencia, también se trata de la relación que tengo con mi abuelo. No tengo eso con mi papá o mi hermano, así que no me siento obligado a volver a casa con ellos para intentar arreglar las cosas. Pero, por otro lado, si él está intentando, ¿no debería yo hacerlo también? He estado teniendo muchos sentimientos encontrados sobre lo que dijo mi papá,
y no sé qué hacer con esta situación. ¿Sería el malo si le dijera a mi padre que no quiero volver a mudarme con él y que quiero quedarme con mi abuelo? Edición, honestamente, no sé por qué mi papá querría que me quedara en casa. Siempre que él y mi hermano se iban de excursión de pesca, solía decirme que era peligroso dejar la casa completamente vacía. Incluso cuando hacíamos viajes familiares, cuando mi madre estaba viva, contrataba a alguien para cuidar la casa. En cuanto a si soy o no el hijo biológico de mi papá, no sé cómo responder a eso. He oído hablar de personas que tratan mal a sus hijos adoptivos, en comparación con sus hijos biológicos, así que no me sorprendería si en realidad no soy su hijo. Pero nadie ha dicho nada que indique que no lo soy, y tampoco tengo ninguna prueba de paternidad que lo demuestre. Así que, en lo que a mí respecta, definitivamente soy su hijo. Si me preguntas, ni siquiera creo que importe si soy su hijo biológico o no, porque él ha sido quien me crió junto con mi madre. Biológico o no, soy su hijo de alguna manera, y él debería haber respetado eso y tratarme igual que a mi hermano. De todos modos, ese no es el punto ahora. Actualización 1. Después de mucha deliberación, decidí preguntarle a mi abuelo si soy realmente hijo biológico de mi papá. No podía dejar de pensar en ello después de que varias personas en los comentarios sugirieron que, tal vez, me estaba tratando diferente porque no era realmente su hijo. También hubo un comentario sobre que mi abuelo había mencionado intentar obtener la custodia de mí, si le hubiera contado cómo me estaba tratando mi padre antes. Empecé a pensar que no habría dicho eso si no tuviera razones para creer que podría haber obtenido la custodia, así que sentí que tenía que preguntarle. Tuve que reunir mucho coraje, pero al final sentí que merecía saber la verdad. Anoche, me senté con él y simplemente solté la pregunta sin pensarlo mucho. Lo tomó por sorpresa, pero luego me dijo que sabía que esto iba a suceder en algún momento. Y aunque mi madre siempre intentó mantenerlo en secreto, ya soy lo suficientemente mayor para saberlo ahora. Resulta que definitivamente soy hijo biológico de mi papá. Y lo sabemos con certeza porque se realizaron varias pruebas de paternidad para confirmarlo. Aparentemente, no es mi paternidad el problema, sino el incidente que ocurrió antes de mi nacimiento que probablemente hizo que mi padre me resintiera. Mi papá había estado descuidando a mi madre debido a su trabajo antes de que yo naciera. Solo llevaban casados 2 años en ese momento y juntos 4. Ella siempre lo lamentó, pero mi madre terminó teniendo un romance con uno de sus amigos. Y mi papá se enteró de ello. Ella terminó el romance, y acordaron ir a consejería de pareja, pero un par de semanas después, ella descubrió que estaba embarazada. El único problema era que no tenía idea de quién iba a ser el padre del bebé. Mi papá quería terminar el embarazo por completo, pero mi madre no estaba de acuerdo. Así que tuvieron que esperar a que el embarazo llegara a una etapa en la que pudieran realizar una prueba de paternidad. Hasta entonces, el amante de mi madre fue parte del proceso porque también podría haber sido su hijo. Si lo era, mi madre dijo que no quería ser injusta con su futuro hijo y dijo que los 3 tendrían que criarlo juntos. Mi papá obviamente no estaba de acuerdo con esa idea, e insistió en que solo él y mi madre deberían tener la custodia del bebé, sin importar quién fuera el verdadero padre biológico. Pero mi madre quería ser justa, y así terminaron discutiendo mucho sobre esto. Decidieron quedarse juntos porque realmente se amaban, y eso terminó siendo bastante malo para mí porque, aunque era hijo de mi papá después de que se enteraron, mi madre cortó todos los lazos con su amante. Eso no parecía ser suficiente para mi padre. Después de que nací, se realizaron un par de pruebas más, para asegurarse de que yo era absolutamente y 100% el hijo biológico de mi papá. Y lo era, se había comprobado. Pero a pesar de eso, mi papá continuó peleando con mi madre hasta que ella amenazó con irse conmigo. Ahora, obviamente, no estoy diciendo que mi madre tenía razón. Definitivamente no debió haber engañado a mi papá. Y debió haber intentado hablarlo con él antes de buscar amor fuera del matrimonio. Pero si mi papá le hubiera dado una segunda oportunidad, debería haber intentado hacer que funcionara en lugar de pelear constantemente con ella. Creo que es un hombre realmente confundido porque, aunque decidió quedarse con mi madre y hacer que funcionara a pesar de su infidelidad, no pudo manejarlo y decidió desquitar toda su ira y frustración conmigo. El hecho de que yo no fuera nada como él en cuanto a personalidad probablemente lo irritaba aún más. Y así llegamos a esta situación en la que realmente me resentía por algo que no fue culpa mía. Cuando mi madre estaba viva, parecía llevarse lo suficientemente bien con ella. Así que nunca habría adivinado que tenían problemas como estos en el pasado. Pero supongo que tiene sentido si consideras que me tenía a mí para resentirse, por lo que no necesitaba descargar su ira en mi madre. En fin, esa es una parte de la historia. La razón por la que mi papá parece sentirse tan culpable por haberme tratado mal en el pasado es porque mi abuelo le dijo que lo iba a excluir de la herencia. La herencia de mi papá tuvo que dividirse en 4 partes debido a sus hermanos, así que realmente no recibió mucho en ese entonces. Pero después de que mi madre falleció, mi abuelo aparentemente cambió su testamento para dejarle todo a mi papá y a sus nietos.
Sin embargo, después de que mi abuelo se enteró de la forma en que mi padre me estaba tratando, tuvo una discusión con él y realmente lo reprendió. Le dijo a mi padre que sentía mucho que su hija lo hubiera engañado. Pero eso no era razón para que todavía lo guardara en mi contra, ya que nada de eso fue culpa mía. Ni siquiera había nacido cuando ocurrió. Aunque no era nada como mi papá, todavía era su hijo biológico. Y eso había sido comprobado por varias pruebas de paternidad, algunas de las cuales incluso realizó de forma independiente sin el conocimiento de mi madre, para que ella no pudiera interferir con los resultados de alguna forma. Así que realmente no tenía razón para comportarse conmigo de la manera en que lo hizo, y sin embargo, un día decidió que no me iba a tratar como su hijo y en su lugar me iba a castigar por lo que hizo mi madre. Eso no era aceptable, y mi abuelo le dijo que después de enterarse de cómo me estaban tratando, ya no podía esperar nada de él. Ahora, cualquier parte de la herencia que mi papá iba a recibir pasaría a mí en su lugar. Mi papá había estado llorando por eso y también porque sentía que iba a perder todo de una sola vez. Así que, cuando le pregunté a mi abuelo si mi papá se estaba comunicando conmigo por la herencia o si realmente estaba arrepentido, mi abuelo me dijo que genuinamente no tenía idea. Por lo que vale, mi abuelo me dijo que mi papá parecía realmente molesto, pero aún no sé si tiene motivos ocultos o no. Es muy difícil confiar en él después de todo lo que ha pasado. Así que supongo que seguiré sin responderle a mi padre hasta que esté seguro. Actualización 2. Bueno, estoy en la universidad ahora, comencé hace un par de semanas y ha ido muy bien hasta ahora. Aunque son solo 2 semanas, así que no se puede saber. Olvidé actualizarles sobre lo que pasó con mi papá porque, para ser honesto, después del mensaje que me envió, no pasó nada realmente. No respondí, y él no se molestó en intentar contactarme de nuevo. Así que supongo que solo me estaba buscando por la herencia, porque si realmente se hubiera sentido mal por todo, definitivamente habría hecho otro intento de comunicarse conmigo. Ahora ha pasado casi 4 meses desde que hablamos por última vez, así que no creo que intente contactarme pronto. En cuanto a mi hermano, nunca fuimos realmente cercanos cuando vivíamos juntos, y ahora no tenemos contacto en absoluto, y estoy más que bien con eso. La única persona de mi familia con la que todavía mantengo contacto es mi abuelo, y hablamos cada 2 días por teléfono. Estuve un poco enojado con él por esconderme estas cosas, pero, por otro lado, solo estaba tratando de hacer lo correcto por su familia. No creo que hubiera sido capaz de manejar la verdad antes, así que hizo bien en no decírmelo antes. Al menos soy adulto ahora y puedo procesar esto. Si hubiera descubierto la infidelidad de mi madre antes, no sé cómo habría reaccionado. Saber sobre su pasado definitivamente ha cambiado mi perspectiva de ella, pero no de una manera que me haga odiarla ahora. Simplemente, me doy cuenta de que era una persona imperfecta y no la madre perfecta que idealizaba. Pero está bien, siempre la voy a amar porque, sin importar lo que haya hecho, sigue siendo mi madre. En fin, eso es todo, creo. Actualización 3. Quería compartir una actualización significativa. Estoy a punto de graduarme en un par de semanas, lo cual es emocionante y un poco abrumador al mismo tiempo. Sin embargo, esta alegría ha sido un poco opacada porque mi abuelo no va a poder estar en mi graduación. Hace aproximadamente un año, él había estado lidiando con algunos problemas de salud desde hace tiempo, en parte debido a un accidente que tuvo hace algunos años. A pesar de todo, siempre fue una persona fuerte y optimista, pero su cuerpo ya no pudo más. Es difícil aceptar su partida, ya que él fue mi mayor apoyo durante todo este tiempo. En cuanto a mi familia, sigo sin tener contacto con ellos. Sin embargo, recientemente recibí un correo electrónico de mi padre felicitándome por mi próxima graduación. Supongo que se enteró de alguna manera. En el correo había algunos detalles más de mi padre, donde me contaba que mi hermano aún vivía con él, a pesar de que ahora tiene 19 años. Al parecer, no había entrado a ninguna universidad que había aplicado, y en lugar de ir a una comunitaria, decidió buscar un empleo y ver qué le depara el futuro. Estuve pensando en si debería responderle, pero al final decidí no hacerlo. En este momento, estoy conforme con cómo están las cosas y no quiero reabrir viejas heridas. Además, ni siquiera estuvo en el funeral de mi abuelo. Supongo que por el rencor que le tenía por haberlo eliminado de su herencia. Y la única razón de por qué me escribe es para que yo comparta mi herencia o algo así. Ahora que escribo esto, creo que lo mejor será bloquear su correo, así como lo hice con sus teléfonos hace años. Además, pronto terminaré la universidad y me mudaré a otro estado, ya que he conseguido un buen trabajo, pero se encuentra en otra ciudad. No hay riesgo de que un día aparezca en mi casa o cosas así, puesto que no le diré a nadie que pudiera contarle dónde vivo. En cuanto a la casa de mi abuelo, ha estado alquilada durante todo este tiempo, y así seguirá. No tengo uso para ella ahora, pero sí recuerdos, por lo que no sé si sería capaz de venderla. No es que gane mucho con ella, porque la persona que se encarga de administrarla, es decir, hacer reparaciones,
Enseñarla a personas y todo ese tipo de cosas, se lleva una buena parte de la renta. Tampoco que la renta sea muy alta. Pero no es como si tuviera otra opción, ya que yo no vivo en la ciudad como para hacer todas esas cosas. Probablemente, esta sea mi última actualización, ya que no me queda nada más que contarles. Al menos relacionado con mi padre y mi hermano.